¿Qué tal, amigos de El arte del derecho fiscal? Hoy nos vestimos de gala. El 3 de noviembre se cumplió un año de actividades y bueno, yo me siento honrado en haber participado en este primer aniversario, un proyecto que a luces y a distancia augura mucho éxito. Yo espero estar repitiendo estas felicitaciones de forma constante por muchos años más, pero sobre todo que, como lo han venido haciendo, abonen al haber intelectual de cada uno de los profesionistas que les seguimos. Muchísimas gracias por haber creado esta comunidad y muchas felicidades, mucho éxito. Hola, ¿qué tal? Me gustaría tomar un tiempo para felicitar al excelente canal El Arte del Derecho Fiscal, un canal comprometido con la generación y el diálogo de temas fiscales de actualidad y que ha permitido comenzar a hacer crecer esta bonita profesión y esta bonita área del derecho y la contaduría. Mis felicitaciones particulares también a Josué, que se ha esforzado y su esfuerzo se ha visto demostrado en todos los videos que ha compartido y en las entrevistas, por siempre traer ponentes de excelente calidad y tener temas relevantes y desde luego su gran dominio en todos los temas en los que entrevista. Nuevamente felicidades por su primer aniversario, que estoy seguro que vendrán muchos años con mucho crecimiento y muchos más ponentes y pláticas interesantes y deseo de todo corazón que sigamos así, porque este tipo de proyectos son los que ayudan a fortalecer el conocimiento fiscal y en general la práctica. Felicidades, Josué, y felicidades al arte del derecho fiscal. ¿Qué tal? Buen día. Pues mi nombre es Jesús Vázquez y eh, quiero agradecer la oportunidad de permitirme felicitar públicamente a el arte del derecho fiscal por su aniversario, especialmente al contador Josué Vadillo, quien ha sabido conducir las sesiones y entrevistas de una manera innovadora, creativa e interesante. Me siento muy honrado por la invitación y quiero expresar mi reconocimiento por integrar contenidos de calidad, de utilidad y de interés para todos aquellos que ejercen la profesión de contaduría pública o sus equivalentes, ¿no? Eh, pues en este espacio hemos visto y escuchado opiniones de expertos en diferentes temas fiscales que importan mucho a la sociedad mexicana y principalmente a los contribuyentes. En muchas ocasiones estas opiniones han sido de utilidad y nos han dejado ver puntos de vista que no conocíamos o que no recordábamos. Considero que es muy útil este espacio del arte del derecho fiscal para compartir, debatir y aprender eh, cosas interesantes. Felicito ampliamente a todo el equipo y especialmente al contador Vadillo por esta iniciativa y lo invito a que siga regalándonos más y más entrevistas de expertos en temas interesantes para fortalecer el desarrollo de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Muy buenos días, soy Ricardo Mendoza y tengo el gusto de extender esta felicitación al programa El Arte del Derecho Fiscal, conducido por José Vadillo, un querido amigo y un gran contador público. Me gustaría expresar que estoy muy agradecido de ser parte de esta familia que ha participado en los programas del Arte del Derecho Fiscal y felicitar también al equipo de producción porque es un programa muy bien diseñado, con una excelente ejecución, que tiene contenidos actualizados y muy relevantes para el gremio fiscal, tanto para abogados como para contadores, incluso economistas que estén interesados en la materia. Y ha sido un verdadero placer participar con Josué y con mis colegas en estos programas que espero que sigan transmitiendo. Les auguro y les deseo de todo corazón muchísimo éxito y sé que es un medio de comunicación que se va a colocar como uno de los principales en materia fiscal, por la labor que está haciendo Josué, por la constancia y por el nivel de expertos que está trayendo. Entonces, muchas felicidades por este primer año de emisiones y que vengan muchos más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Estoy aquí para felicitar al arte del derecho fiscal, grandes amigos y a todo este equipo
que ha estado haciendo las emisiones en este año, en su primer año de compartir información a través del canal de YouTube de Arte de lo Fiscal. Quiero felicitar principalmente, independientemente a todo este gran equipo del arte, sino al contador José Vadillo, conductor de estas emisiones, que nos ha estado compartiendo a lo largo de todo este año diferentes temas con grandes amigos especialistas en la materia, hablando de aspectos fiscales. Aparte de eso, he estado compartiendo también cápsulas referentes a temas de actualidad muy presentes y muy importantes. Así es que también ahí vean todo el contenido que ha estado subiendo el arte de lo fiscal con estas cápsulas y las pláticas. Y no me queda más que mandarles un gran saludo a todas las personas que nos puedan estar viendo y escuchando, y felicitar, muchas felicidades a todo el equipo del arte del derecho fiscal, porque estamos hablando que es un largo camino el empezar estos tipos de proyectos, que si lo sabré yo. Entonces, muchas felicidades y amigos, estamos también ahí en contacto. Saludos. Bye. ¿Qué tal? Pues quiero felicitar al programa de El Arte del Derecho Fiscal por este aniversario. Principalmente pues, a Josué Vadillo por todo este esfuerzo tan loable, tan comprometido y sobre todo, pues que suma mucho tanto a la parte académica como a la parte profesional. Es una labor que desde mi punto de vista es muy valioso para nosotros los fiscalistas y bueno, a mí me honra bastante el poder haber sido partícipe en uno de sus programas, que realmente disfruté mucho la plática, sobre todo ese diálogo con alguien pues conocedor del derecho fiscal, con amigos, con compañeros que también son muy buenos fiscalistas, y estoy seguro que este primer año es el parteaguas para algo mucho más grande, para mejores programas, incluso para programas bien acompañados con grandes fiscalistas, y yo les auguro lo mejor para el programa del arte del derecho fiscal, y pues para mí es un gusto haber podido participar con ustedes. Estimado Josué, ¿cómo estás? Me da un gran gusto saludarte. Quiero felicitarte por el primer programa, por el primer aniversario de tu programa El Arte del Derecho Fiscal. Todos los que nos dedicamos a estos temas sabemos que la materia impositiva no es sencilla, y tú y tu equipo han logrado traer invitados y crear un espacio dinámico, ameno, amigable, para transmitirle a tu auditorio en un lenguaje sencillo, asequible, didáctico, esos conceptos que a veces de la lectura de las leyes no son tan sencillos de entenderse. Muchas felicidades por este primer aniversario. Yo te auguro a ti y a tu equipo mucho éxito en este ejercicio, en este espacio que has construido. Insisto, a través de la invitación de especialistas que logran transmitirle a los contribuyentes, a tu auditorio, estos temas que les resultan útiles, que les resultan comprensibles para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Muchas felicidades y te deseo que sigas cosechando muchos éxitos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Francisco Cárdenas Guerrero. En esta ocasión, con la finalidad de felicitar un nuevo programa que tiene que ver con el conocimiento fiscal y con la impartición de la cultura fiscal en México, con la promoción de la cultura fiscal en México. Me estoy refiriendo al programa El Arte del Derecho Fiscal, que cumple su primer aniversario y del cual son pioneros de este programa y son los que lo constituyeron mi amigo Josué y Cassandra, con quienes tuve el gusto de participar en uno de los tantos programas que han tenido durante este año, y me pude dar cuenta de tres situaciones. La primera, felicitarlos por ese entusiasmo que tienen para promover la cultura fiscal en México. La segunda, reconocer su profesionalismo. Y la tercera,
el reconocer la amistad, el agradecerles sobre todo la amistad y el que me hayan invitado a este fabuloso programa, que les recomiendo mucho que lo vean, que lo promocionen. Este programa reúne a muchos fiscalistas que estamos inmersos en este tema y que damos a conocer nuestro punto de vista. He tenido la oportunidad de ver a varios de mis compañeros y la verdad es de que se acrecenta mucho el acervo cultural y fiscal que tenemos al escuchar puntos de vista diferentes que nos ayudan precisamente a tomar un criterio, pues tal vez de confirmar el que tenemos o incluso de cambiarlo cuando nos damos cuenta que algo nos faltó o algo podemos mejorar o hay alguna área de oportunidad que podamos cambiar. Entonces, por ello, venga pues mi mejor deseo a Josué y a Cassandra para que continúen con esta labor. Sé que esto no es fácil, sé que conlleva mucho trabajo, mucho tiempo, pero creo que con la dedicación y profesionalismo que ellos tienen, van a lograr consolidar un crecimiento sólido de este programa, del cual, repito, fui invitado y espero seguir siendo invitado para poder aportar un poco más a el crecimiento de esta cultura fiscal en nuestro país. Y también reconocer a todas las personas que han estado involucradas de alguna forma o de otra en este programa, ese esfuerzo que han tenido, y también a todos mis compañeros fiscalistas que han estado aquí, reconocerles la aportación que han hecho al programa y deseando a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, sigamos en este programa, que se mantenga y que ojalá y dure por muchos años. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Gracias. Como el artículo 31, fracción 4, establece que las contribuciones se deben pagar de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, la idea es que se ha reservado para el Congreso de la Unión o el Poder Legislativo en general, porque también es el mismo principio aplicable a las entidades federativas, se ha reservado esta facultad de creación de tributos a través de leyes. También quisiera comentar que este principio de legalidad tributaria se ha confundido un poco con otro principio que va de la mano, que se le conoce como reserva de ley. Sí. Se parecen. Se parecen, pero no son los y mismos. de hecho tienen una relación estrecha. Ok. Pero vamos a tratar de mencionar su diferencia. Ok. El principio de legalidad tributaria refiere a que entonces los tributos deben estar establecidos en una ley. Ok. Y que para que sean válidos, sean obligatorios, se requiere que no solamente el tributo, sino todos sus elementos, como es sujetos, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, estén en ley. Ahora, es importante aclarar que si bien es cierto que en eso estriba el principio de legalidad tributaria, no necesariamente significa que todos los tributos deben estar en la misma ley. O sea, podemos encontrar tal vez 5 o 4 elementos en una ley y 2 o 1 en otra, y cumple con el principio de legalidad tributaria, porque la condición es que esté. Es más, es muy interesante, Josué, ¿por qué? Porque los mismos criterios del SAT te dice, procede la devolución. Pongámoslo muy sencillo. Una persona que no tiene ingresos, vamos a pensar que no tiene ingresos. Okay. Perfecto. ¿Tiene deducciones personales? Pues se convirtieron en cero. ¿Por qué? Porque dependen de que tenga ingresos. O sea, hay que ponerlo en dividendo. Tiene un dividendo, no se va al tope de la tabla, sino se va, invento, una tasa efectiva del 20%. Y acreditó el 30%, pues esos 10 puntitos se lo regresan. Interesante. Ahora bien, incluso doy un paso hacia adelante. Cuando tú en arrendamiento, tus deducciones son mayores a los ingresos, ¿qué sucede? Déjeme llamar que tienes una pérdida.
Te dice reglamento, lo puedes utilizar contra otros capítulos. Ah, caray, qué padre, excepto sueldos y salarios. Ah, actividad empresarial profesional. Ah, pues ya me quedan muy poquitos. Uno de ellos es dividendos. Ah, o sea, en dividendos se podría aplicar. Exactamente. Sí. Es relevante porque acuérdate que una pérdida por arrendamiento no se lleva para el año siguiente. No hay disposición que lo permita. Sí, no se puede. Si no lo quieres perder. Y alguna vez un buen amigo me dijo, oye, ¿cómo vas a tener pérdida en arrendamiento? Dije, se ve que tú eres contador y no tienes bienes. Porque si los tuvieras, hicieras números y de pérdida. Sí, o sea, parecería imposible, pero no, sí Es pasa, muy fácil. ¿no? Sí Pagas pasa. un interés real y la depreciación son mayores siempre de un activo actual, nuevo, que no haya cumplido 20 años, que se esté pagando, te aseguro que tienes pérdida. Calcúlenle. Además, tu ejemplo es bellísimo porque ¿qué es la adecuada contabilización de una deducción? Estamos hablando de deducción de inversiones. Y la deducción de inversiones, si tú registras en el estado de resultados, tal y como lo dices, pues yo le aplico un % máximo a la inversión y me la llevo al gasto contable, no fiscal. Sí. ¿Eso quiere decir que está adecuadamente registrado? No, por supuesto, está registrado. De hecho, el efecto lo observamos en muchos estados financieros que no reflejan la real situación de la entidad. El ejemplo clásico es, estamos en las oficinas de una entidad que no manifiesta tener edificios. Y cuando vemos su balance general, oye, ¿dónde están tus edificios? Es que ya están totalmente depreciados. ¿Cómo te atreves a decir que están totalmente depreciados y aquí estamos? Sí. Y tienen vida útil. ¿Y para cuánto estimas este edificio que vivo? Nosotros 100 años. Entonces no están totalmente depreciados. Correcto. Ah, están totalmente deducidos. Está bien, están totalmente deducidos. ¿Pero están mal contabilizados? Sí. Pero entonces, en esa conciliación de norma fiscal que me dice que esté adecuadamente contabilizada la deducción. Ojo, no el gasto, no el costo, la deducción. Yo no podría hacer un registro de una deducción en una cuenta contable. Lo tendría que hacer en una cuenta de orden. Ya. Por eso la deducción de las inversiones, de las fluctuaciones cambiarias. Sí, las mandamos luego para allá, ¿no? A las cuentas de orden. Sí. Y ya con que estén en cuentas de orden, lo reconoce la propia resolución miscelánea. Que estén adecuadamente contabilizados, que estén en cuentas de orden. Pues sí, porque no podemos mezclar. Esa mezcolanza ha sido una práctica, sí, que en su momento no tenía una norma contable tan estricta o con un criterio como el que hoy se tiene. Eso lo explica, por eso hablamos de una deducción, perdón, de una depreciación fiscal, que es un concepto antaño. Ya no debería utilizarse. En su momento existió tu historia y lo que tú quieras, hoy ya no. Y eso es lo que nos provoca sea el caso. Entonces tenemos pues, para el acreditamiento hay que hacer una disminución. A un valor hay que restarle otro. Dice el párrafo que acabas de leer que hay que disminuir el acreditable, el IVA acreditable de algo. Ese algo lo define el legislador como la cantidad que resulte de aplicarle a los valores señalados en esta ley la tasa que corresponda según sea el caso. ¿Qué es eso? Eso es el IVA trasladado. Correcto. Eso es el IVA trasladado. Y vamos a ponerlo en lenguaje ciudadano. Cuando tú compras, pagas IVA. Correcto. Ese es tu IVA acreditable. Cuando vendes, cobras IVA. Correcto. Ese es tu IVA trasladado. Entonces, la definición en un lenguaje técnico lo que nos está diciendo es, al IVA que tú cobras cuando vendes, réstale el IVA que tú pagas cuando compras. Ese es el acreditamiento. La redacción evidentemente buscaba... Confunde, ¿no, maestro? También. Puede ser que confunda, pero buscaba concentrar las 4 actividades grabadas. Por eso dice, le restas el IVA que tú hayas pagado a la cantidad que resulte de aplicarle a los valores en esta ley la tasa que corresponda según sea el caso. ¿Cuáles son los valores señalados en esta ley? Lo que tú cobras por arrendamiento, lo que cobras por enajenar bienes, lo que cobras por prestar servicios. Esos son los valores señalados en esa ley. Cuando a esos valores le aplicas la tasa que corresponde, 16
o 0, o 8 si hay un estímulo en tratándose de la frontera. Eso te va a dar la segunda parte de la ecuación. Ese es el IVA trasladado. Resumiendo, a tu IVA trasladado le restas el acreditable y ese es el acreditamiento. La ventaja de la normatividad contable es que te dice cómo lo debes de presentar. Y por ejemplo, aquí en México, si yo veo la cuestión de los activos, los voy a separar en dos. Los activos que se conocen como circulantes y los activos de largo plazo. Los activos circulantes son los que se pueden convertir altamente en líquido, en efectivo, para poder cumplir obligaciones o compromisos. Y uno de los primeros que se ponen es el efectivo y el equivalente efectivo, porque voy al banco o voy a la caja y puedo tener el recurso para poderlo tener. Por eso es que normalmente se acomodan el alta liquidez primero en el orden de la cuestión de los activos. Y los que se empiezan a complicar un poquito la cuestión de convertirlo en líquido se van poniendo después. Ejemplo, la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar es difícil cobrar y que lo pueda convertir en dinero, pero es más complicado el inventario, porque el inventario tengo que venderlo y después cobrarlo. Entonces, en un acomodo no quiere decir que sea así para todos, pero primero sería efectivo, equivalente a efectivo, instrumentos financieros, inversión en instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventario, instrumentos financieros, principal, intereses, podrían venir por ahí pagos anticipados, criptomonedas, en un poquito en orden de acomodo, y las mismas normas te van ayudando cómo ponerlo dentro de esa estructura. Después entramos a la cuestión de los activos de largo plazo, que serían muchas veces conocidos como activos fijos, los activos intangibles, propiedades de inversión, que ahí la normatividad te orilla que los acomodes de acuerdo a su importancia, naturaleza, en ese acomodo. Por eso que normalmente pondríamos primero los activos tangibles y ya después los intangibles, pero no es una receta, porque si para mí es muy importante la franquicia, pues lo tendría que poner arribita, ¿no? Si yo me dedico a un tema inmobiliario, pues los edificios y el terreno sería la cuestión de lo más importante. Si yo fuera algo productivo, lo importante sería la maquinaria. Si para mí mi actividad de servicios de transporte, pues el equipo de transporte sería lo importante. Segundo, me hacías la pregunta de las notas de crédito. La ley dice que las notas de crédito, la ley dice que las deducciones autorizadas son devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Cómo documento una devolución, descuento y bonificación? Con notas de crédito o bien poniendo en el CFDI de ingresos el valor del descuento. Porque de las dos maneras lo puedo hacer. Y adivina que el SAT empieza a sacar diferencias cuando tú no emites las notas de crédito, sino que en la misma factura le pones 10 millones menos un descuento de 1 millón, 9 millones. Y entonces acumulas 9 millones. ¿Qué crees? El SAT agarra el CFDI y dice, debió haber declarado 10 millones. ¿Por qué? Porque el descuento de 1 millón es una deducción autorizada, no es una disminución de tu ingreso. Entonces, si le vas a dar un descuento, my friend, platícalo y factúrale a los 9 millones. ¿Por qué? Porque es mejor que lo negocies desde antes de generar la venta a que se lo des en la venta al cliente, toda vez que el ingreso acumulable será de 10 millones y aunque el millón venga en la propia factura, en el XML de ingreso, el SAT va a jalar el dato de arriba y te va a llegar una carta de invitación donde te diga, ¿qué crees? Pagaste tus provisionales con ingresos inferiores a los que correspondían. A mayor abundamiento en el propio portal de tributario, te aparecen los 10 millones hoy en día ya. O sea, y me encantó porque tuvimos varios clientes de la industria del sector farmacéutico que me decían, Manuel, es que yo le otorgo a mis clientes, es el precio de venta, más el descuento por distribuidor, más el descuento por volumen de compras, más el descuento por el aniversario de ser cliente. Y entonces, pues de venderle un producto en 1,000 pesos, se lo termino vendiendo en 600. Trae un 40% entre todos los descuentos, pero tengo que acumular el 100 para efectos del pago provisional. Es correcto, tienes que acumular el 100 para efectos del pago provisional.
Pero me sale carísimo el impuesto, pues mejora tus políticas de descuentos. Dentro de los requisitos del acreditamiento dice que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1A y 18J, fracción segunda, inciso A de esta ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. Primer punto, fíjate. Sí, sí, sí. Y ahí terminaba. Ok. ¿Por qué te dice que se enteren los plazos y después te dice, no, acredítate en la declaración del mes siguiente aquel en que le interesa? Es como que, ¿para qué me dijiste arriba que en el plazo y luego abajo que en el mes siguiente? Sí, Si no no. sabes la historia, no le vas a entender. Ya. Era porque si no es en tiempo y forma, ya perdías el derecho al acreditamiento. Ya. Ahora sí sigue leyendo. Termina diciendo, el impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. ¿Viste el podrá? Sí, sí. El de arriba era deberá. Sí, sí, sí. Y el de abajo es el podrá. Ah, ¿Viste? sí, sí, sí. Es clara. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo entendimos mal. Eso, Sí, sí, no, pero no nosotros. ¿Sí? La Corte. Hay jurisprudencia por contradicción de tesis, Josué. Que dice, no, Francisco, estás perdido. Es al mes siguiente. Ya aquí ya no puedes hacer nada. Sí, sí. Ya no puedes hacer nada porque hay jurisprudencia por contradicción de tesis. Que dice, no es así. Pero es triste que no entiendan las disposiciones fiscales. Para mí es clarísimo, Sí, sí, sí. pero ellos no lo entienden. Y no porque yo sí lo entiendo, ellos no, porque digo que no conocen los antecedentes Sí, de sí, la sí. norma. Entonces ellos dicen, no, pues si no se lo hace enterar al fisco, tú lo acabas de decir y lo podríamos hacer ahorita en un ejemplo, en el que el fisco al día 17, si se entera en tiempo y forma, recibe la cantidad completa del IVA trasladado. Sí, porque la moral le da Y la otra, física y se lo dan también de le da. 17 Sí, sí, sí. y recibe todo. Como si fuera cualquier proveedor Sí, que sí, no haya sí, retención. sin retención. O sea, pero eso no lo pueden ver, no lo quieren ver. Sí, sí. Conclusión, otra vez, ¿viste? ¿De qué sirve que yo te diga esto si no lo vas a poder aplicar en la práctica? Sí, sí, sí. Si me preguntas en la práctica, ¿cómo lo haría tu cliente, Francisco? Pues él iba retenido de las otras tres partes hasta el mes siguiente. Sí, sí, Y sí. el no retenido en el mes. Pues no estás diciendo tú que no era cierto, que tú eres el que dices que estás bien. Pues no lo... Los trabajadores que pueden gozar de el decreto de subsidio para el empleo son aquellos que tienen ingresos base para el impuesto sobre la renta de 9,081 pesos mensualmente. Así que un trabajador que tiene un ingreso, por ejemplo, de 11,500 pesos y que tiene ingresos exentos, de esos 11,500, tuviese ingresos exentos de 1,500, entonces 11,500 menos 1,500 tenemos 10,000. Para un ingreso de 10,000, entonces, ingreso base, no le aplicaría el subsidio para el empleo, porque son ingresos base de 9,081. Cuando te refieres a ingresos base, te refieres a ingresos grabados. Exactamente. Porque ves que tenemos exentos también. Sí, el decreto menciona una mecánica para su aplicación. Dice, el ingreso que obtenga el trabajador menos el impuesto local a la nómina. Pero en atención a tu planteamiento, ¿cuáles son los ingresos base? Los ingresos base son los ingresos totales que percibe el trabajador por salarios, por tiempo extraordinario, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otro concepto por el que le paguen por su trabajo o prestaciones. Esos ingresos, podríamos decir, son los ingresos totales, y a esos ingresos totales los trabajadores tienen derecho, en su caso, a disminuir los ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta, que en la jerga del argot de nóminas de quienes están en recursos humanos se habla de ingresos exentos. Luego, entonces, la mecánica sería a todos los ingresos que se obtienen, se le restan los conceptos por ingresos exentos y por diferencia obtenemos los ingresos base. Resulta que la regla general de esos 5 años, que es muy cierta, como bien dices, tiene múltiples excepciones. La primera excepción es que
pueden irse a 10 años. Okay. La conservación de la contabilidad, porque tiene mucha vinculación con un concepto que los que nos dedicamos a fiscal, desde luego los abogados, los contadores y los empresarios conocemos. Ese concepto de caducidad que está en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que establece que el fisco tiene facultades para revisarnos y determinar contribuciones e imponer multas en 5 años. Okay. Pero si no llevamos contabilidad, se amplía otros 5 años más y entonces nos lleva a 10 años para poder determinar las contribuciones. Okay. Me es muy importante decirte lo siguiente. También existe una idea errónea en el medio de que después de 5 años ya opera la caducidad y en consecuencia podemos destruir los documentos. Pues, sorpresa, la caducidad opera exclusivamente para 2 facultades del fisco. La primera es para determinar contribuciones. Okay. Y la segunda es para imponer multas. Okay. Entonces, no caducan las facultades del fisco para otras cuestiones. Entonces, si pensamos que el fisco puede hacer revisiones para, por ejemplo, lavado de dinero o cuestiones delictivas, Okay. o darle información a autoridades extranjeras, o cuando desee programar auditorías, puede llegar con los contribuyentes 5, 6, 7, 8 años, 9 años después y puede revisar. No va a aterrizar en determinar contribuciones, no va a aterrizar en imponernos multas, Okay. pero sí va a aterrizar en conseguir información. Okay. Y nosotros no podemos oponernos en el juicio de amparo, por ejemplo, para decir, la autoridad viene aquí a realizarme actos de molestia porque tiene solo derecho para revisarme 5 años. Y no, tiene derecho para revisar La primera notificación que se realiza es a través de una lista que publica el SAT en su página web, que de hecho es una lista pública. Digamos, es el primer paso. Bueno, se genera al mismo tiempo, ¿no? Es esta lista que se publica en la página web del SAT, Claro. a través del Diario Oficial de la Federación y una notificación que te diga tu buzón tributario. Okay. Y esta lista es una lista pública, insisto, y la relevancia de esta lista, y creo que es a mí lo que más impacto me causa, es tú no tuviste oportunidad de desvirtuar nada y todo lo que mencionaba Arthur, ¿no? Todo el tema de daño reputacional que le genera a tu compañía, que te lancen a esta lista, por ejemplo, por un tema de ser un contribuyente no localizado. Y muchas veces en los procesos de verificación de domicilio puede llegar al absurdo en que va el verificador del domicilio a ver si el contribuyente está en el domicilio que dice estar, toca, no le abren, no indaga más, probablemente no toca varias puertas y se va. Y dice, oye, yo fui a verificar si ese contribuyente se encontraba ahí, no está en donde dice estar, para mí es no localizado, y por lo tanto puede ser o es presuntamente, o genera presuntamente operaciones simuladas. Claro. Entonces, si te pones a pensar, creo que el daño reputacional que le generaste a este contribuyente o a esta empresa versus la falta que cometió déjame poner un ejemplo, en lugar de poner piso 14, incluso lo tenemos, ¿no? Hemos tenido clientes que tienen dentro del piso 4, oficina 4. Uh-huh. Y llegó el verificador, llegó al piso 4, no lo encontró, no buscó en la oficina 4, no está localizado y generó este impacto. Sí, claro. Entonces, si tú comparas la falta versus el daño, creo que el daño es muchísimo mayor a la falta y es de pronto lo que suena agresivo de la forma que te notifican y en que tú te enteras que estás como presunto generador de operaciones fiscales. En ningún momento en el 42, ni en revisión de gabinete, ni en visitas domiciliarias, ni en revisiones electrónicas, el Código Fiscal te dice, oye, vas a poder exigir la materialidad. ¿Qué es lo que hizo el SAT? Decir, oye, pues es que de alguna manera, si el gasto pues es estrictamente indispensable, pues tiene que ser real. Y entonces los tribunales empiezan a construir o más bien a comprar esta argumentación y a decir, bueno, pues sí, es que para que un gasto sea estrictamente indispensable, tiene que ser real. Y para demostrar que es real, pues necesita ser material.
Entonces la materialidad la ven como una vertiente de la estricta indispensabilidad del gasto. Pero para mí, esto fue el Poder Judicial, la Corte legislando. Porque eso no dice la fracción primera del artículo 27 de la Ley de Renta, ser estrictamente indispensables. Jamás te dice, esto implica que el gasto sea material. Eso no te lo dice. Entonces, si la Corte interpretó y le compró el argumento al SAT, diciendo, es que es una vertiente del principio del requisito de estricta indispensabilidad, eso está mal. O sea, de entrada, y por eso un poco el preámbulo que hacía, de entrada está mal que los tribunales no hayan concluido contundentemente que era ilegal que la autoridad aplicara un requisito previsto en el 69B en un procedimiento de fiscalización del 42, y segundo, está mal que hayan validado que era exigible la materialidad como un requisito de la estricta indispensabilidad, como una vertiente. Y fíjate la relevancia que tiene, y esto siempre me gusta hacer hincapié en esto, porque a veces como que ya te acostumbraste a la mala vida, ¿no? Y a veces dices, bueno, pues es que ya está la materialidad y pues ni modo, es lo que nos tocó y a cumplir. Pero no hay que dejar de señalar que el requisito de cumplir, de probar la materialidad, estaba construido en el ámbito de un procedimiento para detectar criminales, ¿sí? Porque un facturero es un criminal. Claro, es un gran tema los efectos que puede tener. Si nos vamos al 69B, Josué, hay que te prevé que una vez que ya hayas estado listado en definitiva, vas a dejar sin efectos los comprobantes fiscales emitidos, y dice por ahí una línea, con efectos generales. Y ahí hay que interpretar si estos efectos generales te impactan para atrás o para el futuro, o nada más para el presente, o para las tres. Entonces, hay una jurisprudencia de pleno regional de colegiado en el cual analiza este punto. Oye, a ver, vamos a ver nada más a futuro, si yo te determino, más bien, si la autoridad te determina una operación inexistente, tú le puedes dar efectos a futuro, es decir, para los ejercicios subsecuentes. ¿Y qué concluyó colegiado? Dice, sí, porque se presume que si tú no lo tenías en ese ejercicio, no contabas con los activos personales y demás, pues esa presunción se puede prolongar para ejercicios posteriores. De entrada, yo considero que ahí faltó tal vez un razonamiento un poco más extenso y más detallado, porque si nos vamos fuera de la ley, sino al mundo real, pues probablemente la autoridad me dijo, oye, no contabas con personal porque no presentaste una declaración, como lo platicábamos hace un momento. Bueno, pero ¿y qué tal si el siguiente ejercicio ya contraté personal? ¿Por qué le vamos a estar dando un efecto prolongado a una presunción, que incluso es una presunción que tú analizaste como autoridad en un ejercicio delimitado? Es decir, yo no, desde mi punto de vista, no puedes llevar a cabo un análisis delimitado de un ejercicio estrictamente acotado y prolongar o darle un efecto para la posterioridad. Y bajo ese mismo razonamiento, pues yo entendería que entonces también para el pasado, los comprobantes que expedí en ejercicios pasados tienen ese efecto. Yo la otra vez platicaba con George sobre el tema, por ejemplo, de razón de negocios. Y él me ilustraba bastante porque me decía, bueno, es que evidentemente hay actos o actividades que no tienen un reflejo o un impacto inmediato en ese ejercicio. Un ejemplo, una minera. Una minera va a invertir en un ejercicio, en dos, y no va a tener una utilidad en ese ejercicio, ni en el segundo, y probablemente ni en el... No, perdone usted, doctor, lo que pasa es que, mire, en la legislación local dice que cuando le pagamos a un extranjero le tenemos que retener el 30%. Chispas. Oiga, pero ya me puso usted en un problema, porque yo expedí un comprobante, un CFDI, un comprobante fiscal digital y por internet por $1,000. Eso significa que para efectos del 17, 18 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, yo voy a acumular $1,000 en mi declaración anual, pero nada más voy a cobrar 700. No, ¿sabe cuándo voy a volver a dar una conferencia? Se las va a dar a ver quién, porque yo ya no. Sí, claro. Entonces, por ahí sale alguien y dice, oye, doctor, pues no sea usted distraído, por no decir maje, ¿no? O sea, existe algo que se llaman convenios para evitar doble tributación. Correcto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que vino usted a hacer, ¿no? Pues un servicio personal independiente. Muy bien. ¿No tiene usted un establecimiento permanente en México? Digo, en Estados Unidos, supongamos que fue en Estados Unidos la conferencia. No tengo, pues nada más vine a dar esta conferencia.
¿Usted es contador, abogado, alguna otra profesión de ese tipo? Sí. Ah, bueno, entonces va y le mete 3 coscorrones al contador de la universidad porque no le tendría que haber retenido el 30%. Usted debe de tributar nada más en su país. Y él se va a proteger, se va a respaldar con su constancia de residencia fiscal que acredite que es usted mexicano y por lo tanto de esa manera justificar que se está aplicando el convenio para evitar doble tributación entre México y Estados Unidos. Ahora, existen ciertos ingresos en donde inevitablemente va a haber una retención. Sí, claro. Pensemos un tema de unos dividendos. Entonces, supongamos que yo soy accionista de una sociedad en Estados Unidos, me pagan dividendos. El convenio dice, sí, reténle, pero reténle nada más el 10%. Sí, porque luego las tasas son más elevadas, ¿no? Sí. Puede ser el 15, el 20, depende de la legislación. Reténle nada más el 10%. Y no solo eso, sino que además de lo que me retengan allá, en virtud del propio convenio, y por cierto, también el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me puedo acreditar el impuesto retenido en el extranjero en México. Entonces, eso es la bitributación. También para mis amigos académicos que nos estén viendo, vamos a dar una definición bonita académica. La definición sería cuando en una transacción económica hay identidad de sujeto, objeto y época de causación. Sí, claro. Son mecanismos para acreditar la materialidad. Ahora, ¿dónde nos podríamos encontrar la materialidad? Cuando existan estos mecanismos fiscales por parte de la autoridad, o sea, reglados en la ley, o en el más injusto, que es el 69B. Es el más injusto, es una norma de procedimiento que es una presunción, ¿sí? Ergo, mecanismo fiscal por parte de la autoridad para presumir que el acto tiene indicios de inexistencia. Ahora, ese le encanta. ¿Por qué le encanta a la autoridad? Porque es rápido. O sea, es rápido. Sí. O sea, ese mecanismo así, mira. Ya está enojada la autoridad. Ya está, ya viene enojada. Ya ves que cuando tu señora te dice algo, ya no le discutas al árbitro, ¿no? O sea, ya viene enojada. Sí. Lo que le digas ya no te tiene dos temas. O la vas a poner más enojada. Sí. ¿Sí? O vas a intentar convencerla. Claro. Pero el convencimiento no se va a dar en ese momento. Tienes que esperar a que se relaje. No, sí. ¿No? Entonces lo que tú tienes que hacer cuando tu cónyuge, ¿sí? O tu ser querido, ¿no? Para no meternos en temas. Hombre, mujer, lo que sea, o sea, ser querido. ¿no? Claro. Sin importar el género. Claro. Cuando tu ser querido te dice algo ya bien enojado, ¿qué tienes que decir? Vamos a darnos tiempo. Sí, claro. Vamos a pensarlo, vamos a recapitular. O sea, si tú le contestas, entonces es como la leña, ¿no? Entonces le pones una leña nueva o limpia a la leña que ya viene, ¿sí? Entonces como la que ya está abajo ya viene ardiendo, entonces la prende más a la nueva. Por eso ya no nos tardamos tanto en prender la leña cuando ya existe el fuego. Totalmente. ¿No? No, entonces, qué mejor ejemplo. Sí, ¿no? Entonces,